Hola, muy buenas. Os doy la bienvenida un día más a mi canal de biografías con historia. El personaje de hoy es uno que seguramente no es muy conocido, pero que a mí personalmente me cautivó desde muy pequeña. Y fue precisamente gracias a una película que vi. El cine es una de mis grandes pasiones y el cine clásico tiene como un encanto, ¿no? Un encanto especial. Bueno, pues lo dicho, cuando era muy pequeña vi la película de Lady Hamilton, que estaba protagonizada por una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, por Vivien Leigh, y que bueno, precisamente es una especie de biopic de la mujer de la que os voy a hablar hoy, Emma Hamilton. Si os gusta esta actriz y el cine clásico, os lo recomiendo 100%. Además aparece otro de los grandes del cine, Laurence Olivier, que era su marido, y sale en el papel del almirante Nelson. En fin, una delicia que si tenéis la oportunidad de ver, pues hacedlo, porque vale la pena. Pues bien, empiezo ya. Emma nació el 26 de abril de 1765 en un pobre pueblo minero de Ness, en Cheshire, Inglaterra, y era hija de Mary y Henry Lyon. Su padre, que trabajaba en la mina, murió pues, muy poco después de su nacimiento, con lo que Mary, la madre, llevó a su bebé al nordeste de Gales a vivir con su madre, o sea, con la abuela, que se llamaba Sarah Kidd, y que vivía ahora sola porque el padre de Mary, el abuelo sería, el Thomas Kidd, también murió. Había muerto hacía pues realmente pocos años. Vivían en una pequeña cabaña con un techo incluso de paja, situada entre una farmacia y una taberna del pueblo, y vivían en condiciones de extrema pobreza. La abuela de Emma, Sarah, trabajaba en la construcción de carreteras, mientras que su madre, Mary, se ganaba la vida pues, como costurera. Ella misma empezó a trabajar con apenas 13 años en la casa del médico local, pero duró muy poco tiempo porque a los 14 encontró un trabajo como bailarina en Londres, en la zona que sería ahora Piccadilly. El trabajo era en un burdel, eso sí, de clase alta, un burdel que tenía una reputación destacada y que incluso, ojo, anunciaba a sus nuevas empleadas en revistas locales. Pensad que trabajar en un lugar como este se consideraba una oportunidad para encontrar un hombre adinerado que pudiera servirles como de protector financiero. Y eso es lo que le ocurrió a ella. En el año 1781, con apenas 16 años, Sir Harry Feversham, que era un joven pues, mayor de 26 años, contrató a Emma y la llevó a su casa de campo. Este joven era hijo único y era bien conocido por ser un derrochador nato y muy dado a dar elegantes fiestas. Mientras ella vivió en esa casa, aprendió a montar a caballo, se desenvolvió en los círculos sociales, etc. Cuando llegó la temporada de invierno, Sir Harry se mudó de nuevo a Londres y se llevó también a Emma con él, como su amante, claramente. Todo cambió cuando a finales de año Emma quedó embarazada y se lo contó a él y la dejó. Ahora la situación de Emma era, como veis o como os podéis imaginar, muy complicada. Ya sabemos que en la sociedad de aquella época las madres solteras eran mal vistas y aquellas que carecían de recursos se enfrentaban a un futuro incierto y difícil. A modo de acto de desesperación, Emma escribió a uno de los socios de su amante, al cual había conocido mientras estaba viviendo en la casa de campo. Este socio se llamaba Charles Greville y sí, accedió a acogerla tanto a ella como a su madre, a Mary, con la condición de que fuera más mojigata, de que se arrepintiera de sus comportamientos anteriores, tan poco apropiados, según el criterio suyo y de la sociedad de la época. Ella estuvo de acuerdo y, cumpliendo con su palabra, las instaló en una casa rural, en Paddington Green. Siguiendo sus instrucciones, ella cambió su nombre de Lyon a Emma Hart y su madre, aproximadamente al mismo tiempo, pues asumió el nombre de señora Cadogan. Greville mantenía a Emma en una especie de aislamiento social, pero en cambio
sí que permitía que un artista llamado George Rumney la usara como modelo y a él le encantaba pintarla. La verdad que los cuadros que hizo inspirándose en ella como su musa se vendían como churros muy rápidamente. Al año siguiente, en 1782, Emma dio a luz a una niña a quien llamaban la pequeña Emma, pero a Charles no le gustaba que el bebé estuviera por allí en medio. Y lo primero que hizo fue enviarla a vivir con la abuela de Emma, Sarah Kidd, y luego con unos padres adoptivos, los Blackburn, y donde vivían, que era en Manchester. Emma intentó persuadirlo, pero sin éxito, y muy a pesar suyo tuvo que separarse de su hija. A pesar de que Emma se había enamorado de Greville y que había intentado adaptarse a su estilo de vida, él acabó aborreciéndola, cansándose de ella, y lo que hizo fue intentar emparejarla con un tío suyo, que era viudo y bastante mayor, tenía casi 60 años, bueno, era un anciano casi, para la época, que nadie se me ofenda. Lo que Charles quería lograr primero era alejar a Emma de Londres para deshacerse de ello, y segundo, que se convirtiera en la distracción y la amante de su tío, y así evitar que éste se volviera a casar. Sir Hamilton, el tío, no tenía hijos y por lo tanto no tenía herederos. Si conseguía que esto se quedara así, entonces no quedaba excluido de la herencia. Tonto no era. Sir William ya había conocido a Emma durante una visita que había realizado a Londres para ver a su sobrino y le gustó mucho, se encariñó con ella, pero era consciente de que estaba enamorada de su sobrino, de Charles. Así que inicialmente tenía sus dudas sobre si aceptarla como un amante o no. Finalmente su sobrino lo convenció y Emma, totalmente engañada, viajó hacia Nápoles en la primavera de 1786, bajo la falsa premisa de que se trataban de unas simples vacaciones. Así pues, cuando justo cumplió los 21 años, Emma y su madre llegaron a Nápoles. Sir William, como era embajador británico, se movía en los círculos, digamos, más altos de la sociedad y mantenía una agenda social muy activa. Está claro que su vida en Nápoles era mucho más enriquecedora en comparación con la que llevaba en Londres con Charles. Además, pensad que la ciudad de Nápoles en el siglo XVIII era una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de toda Europa. Pero a pesar de todo esto, Emma seguía enamorada de su antiguo amante y le echaba mucho de menos. Le envió muchas cartas, pero de todas ellas solo respondió una. Pasaron los meses y ya a finales de verano Charles le mandó una carta que de forma clara y brusca le contaba la situación y le expresaba su deseo de que se olvidara de él y que se convirtiera en la amante de su tío. Como ya os podéis imaginar, Emma al principio se lo tomó fatal, pero bueno, con el tiempo al final fue cogiendo cariño a Sir William. Este la colmaba de regalos y de atenciones y le facilitó toda la educación que ella pedía, porque sabed que Emma era una persona muy viva y con un deseo voraz por aprender. Aprendió varios idiomas, incluyendo el italiano y el francés, el napolitano, adquirió habilidades musicales, tocaba el arpa y cantaba divinamente. Tanto Sir William como Emma eran unos grandes anfitriones y casi todas las noches reunían a numerosas personas a cenar. En estas ocasiones Emma estaba en su salsa y destacaba por su encanto, su ingenio, su inteligencia y su belleza, porque era muy, muy guapa. Y acabó convirtiéndose en una figura muy popular en el lugar. Llegados a este punto, Emma quería que Sir William se casara con ella. Como ya he dicho, con el tiempo sí llegó a sentir un sincero afecto y cariño por él. Y bueno, y tampoco era tonta, y sabía que en la sociedad del siglo XVIII nunca lograría obtener plena aceptación social siendo
una amante soltera, sin un apellido y con un pasado bastante controvertido, dejámoslo aquí. Pero a él las cosas le estaban muy bien como estaban, y además su familia en Inglaterra, especialmente Charles, el sobrino, que aspiraba a convertirse en el único heredero, pues todos se oponían a este posible matrimonio. Lo dicho, que al final William desafió tanto a la familia como a las convenciones sociales, casándose con Emma. En 1791 viajaron a Inglaterra y realizaron una discreta ceremonia nupcial en una pequeña iglesia. A pesar de su intento de mantenerlo en secreto, no lograron pasar desapercibidos para la prensa. A ver, es que el tema era muy suculento. La historia de una joven de un origen muy humilde que acababa casándose con nada más y nada menos que el embajador británico en Londres y que encima era mucho mayor que ella, que tenía 60 años, ¿esto era de interés popular o no? Pues bueno, ahora Emma pasó a adoptar el título de Lady Hamilton y este matrimonio le brindó nuevas oportunidades. Le permitió que fuera presentada en la corte, que no podía si no estaba casada con él, y a diferencia de su marido, le permitió establecer una relación con la reina de Nápoles, con María Carolina, que era quien cortaba el bacalao allí, por decirlo de una manera, porque su marido, el rey Fernando, estaba mucho más interesado en la caza que en los asuntos de Estado. Por cierto, que la reina María Carolina era hermana de la desafortunada María Antonieta. Pues la relación entre ambas mujeres era muy buena. En 1793 las guerras revolucionarias que se estaban dando en Francia llegaron a Nápoles y desencadenaron disturbios antimonárquicos, lo que llevaron a que la familia real napolitana se retirara a su residencia rural en Caserta junto con los Hamilton. Y entonces, en septiembre de ese año, un joven oficial de la Marina Real, llamado Horatio Nelson, quien servía a bordo del buque Agamenón, recibió la orden de visitar Nápoles con el propósito de solicitar ayuda al rey Fernando para luchar contra Francia, que en ese momento se encontraba en guerra con Gran Bretaña. Y aquí es cuando tanto Emma como Sir William conocieron por primera vez a Nelson. Entablaron una cierta amistad y mantuvieron correspondencia durante algunos años. Cabe destacar el papel de Emma en las guerras napoleónicas porque actuó como mensajera y espía para los británicos en Nápoles. Y la verdad es que contribuyó bastante y muy favorablemente a favor de Inglaterra. Bueno, pasaron los años y nos situamos ahora en 1798. Nelson, que ahora estaba a mando de una flota, tenía problemas para evitar que su archienemigo Napoleón llegara a Egipto debido a la falta de suministros, los cuales le fueron negados en el puerto napolitano de San Pedro en Sicilia. Al enterarse de esta situación, Emma suplicó a la reina María Carolina que interviniera para liberar los suministros y lo consiguió. Gracias a esta ayuda, Nelson pudo llevar a la flota británica a la victoria en la célebre batalla del Nilo, lo que lo convirtió, en un héroe a nivel nacional. Cuando Nelson regresó a Nápoles fue, ya os podéis imaginar, vitoreado y recibido con entusiasmo por una inmensa multitud. El malestar revolucionario, indiscutiblemente influenciado por la Revolución Francesa, digamos que se fue intensificando en Nápoles durante ese invierno. Y Emma y Sir William aconsejaron a la familia real que evacuara Sicilia en el barco de Nelson, y todos permanecieron allí. Ya llegados a la primavera de 1799, el año siguiente, Emma y Nelson ya estaban completamente enamorados. Él desobedeció una orden directa de su superior para que regresara al bloqueo de Malta contra los franceses y eligió quedarse con Emma en Sicilia.
Por solicitud suya, Emma recibió la Cruz de Malta del zar de Rusia, que fue la primera vez que se otorgó a una mujer inglesa, en reconocimiento a su contribución al envío de grano a los malteses, que estaban hambrientos, y también consiguió que se donara dinero al gobierno de la isla, directamente pagado de sus bolsillos. Y es que Emma fue siempre una persona muy generosa con quienes necesitaban ayuda. En 1800, tanto Sir William como Nelson fueron llamados de regreso a Inglaterra, y en su travesía estuvieron acompañados no solo por Emma, sino también por la reina María Carolina y un séquito de príncipes y princesas y sirvientes, porque es que el matrimonio real tenían un montón de hijos. Cuando llegaron a Austria se separaron, digamos, del grupo real y ellos continuaron su camino hacia Inglaterra. Cuando llegaron, Nelson fue recibido como un verdadero héroe nacional, pero Emma, que era también una celebridad en toda Europa y la favorita en la corte napolitana, digamos que tuvo una recepción más bien fría, y los reyes de Inglaterra le negaron el acceso a la corte. Por aquel entonces Emma estaba embarazada y trataba de ocultarlo como podía. Horatio, por su parte, fue ascendido a vicealmirante y a principios de 1801 fue llamado nuevamente al servicio. Y bueno, la pareja tuvo que despedirse, muy a pesar suyo, evidentemente, pero el deber era el deber. Poco después de la partida, Emma dio a luz a gemelos, pero solo uno de los bebés sobrevivió, una niña a la que llamaron Horatia. Con este nombre, incluso los menos iluminados se daban cuenta de quién era el padre, ¿no? Es más clara el agua. Los Hamilton optaron por quedarse en Londres, mientras que la bebé era cuidada en secreto por una enfermera. A pesar de que Sir William tenía 70 años ya, su salud y sus finanzas eran ya limitadas. En cambio, Emma, que solo tenía 36 años, aún disfrutaba de la vida social, de recibir invitados, de asistir a eventos, etc. Eran dos polos opuestos que encima se encontraban en dos momentos vitales muy diferentes. Nelson, quien ya se había separado por completo de su esposa, Frances, quería proporcionarle un hogar en el que tanto él como Horatia y Emma, incluso con la madre de ella y Sir William, él lo contemplaba todo, pues que todos estos pudieran formar una familia. Y con este propósito, Emma eligió una casa con un gran terreno lejos de Londres, conocida como Merton Place. Pero Sir Hamilton, él nunca llegó a vivir allí porque murió en abril de 1803 en Londres, en su residencia de Piccadilly. Tanto Emma como Nelson estuvieron presentes en ese momento, en el momento de final de Sir William. Él, realmente había desempeñado un papel parecido al de un padre para Emma, por lo que el duelo de su fallecimiento fue muy sentido y muy sincero. Ya un par de años más tarde, en 1805, Emma ya se sintió, digamos, lo suficientemente segura como para trasladarse a esta residencia, a Merton, con su hija Horatia, que ya tenía 4 añitos. Pero ojo, que oficialmente no estaba reconocida como hija de los dos, sino que decían que era la hija huérfana de unos amigos suyos llamados los Thompson, y que la habían adoptado. Pero bueno, era un secreto a voces y todo el mundo lo sospechaba, y lo sabía, pero aún así ellos decidieron justificarlo de esta manera y bueno, muy respetable. Sí, es cierto que en los varios testamentos que realizó Nelson intentó asegurar siempre de que Inglaterra cuidara a ambos, incluso puso un añadido en el último que hizo, en el que mencionaba que Horatia llevara su apellido. En octubre de 1805, Nelson comandó la flota británica y ganó a las flotas combinadas de Francia y España en la famosa batalla de Trafalgar. Para que os hagáis una idea, esta victoria fue tan contundente que ninguna otra armada pudo rivalizar con Gran Bretaña durante el próximo siglo casi.
Sin embargo, esta victoria tuvo un precio muy alto, porque Nelson fue herido, lo hirieron y finalmente murió. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Inglaterra, pero evidentemente pasaron varias semanas antes de que la noticia llegara a Emma, que cuando lo supo se quedó destrozada y no se levantó de la cama durante semanas. De hecho, podría decirse que nunca ya se recuperó por completo de esta pérdida y permaneció soltera durante el resto de su vida. A pesar de lo que ponía en su testamento, en el que solicitaba que Inglaterra, como ya he dicho, le proporcionara apoyo financiero tanto a ella como a la hija, esto fue ignorado y a Emma incluso se le negó que participara en el funeral de Nelson. Emma solo pudo quedarse con la propiedad de Merton y nada, un modesto ingreso periódico que encima no siempre recibía y a veces no con la puntualidad que ella necesitaba. La familia de Nelson, que siempre se había llevado bien con ella, ahora le daba la espalda. También recibió algunos ingresos que Sir William le había legado, pero su sobrino Charles, ¿le recordáis?, era quien administraba sus fondos y no lo hizo nada bien. Aunque Emma podría haber llevado una vida modesta, sí, bueno, con los ingresos de Nelson y con los que también le había dejado Sir William, ella tampoco supo administrarse. No, ni prescindió de su estilo de vida lujoso que llevaba desde hacía muchos años, lo que, bueno, claro, la llevó a endeudarse estrepitosamente. Los acreedores comenzaron a acosarla y se vio obligada a poner en venta su propiedad en Merton. Pero en el último momento, un vecino suyo la pudo ayudar y salvaron la casa. Más tarde, otro conocido suyo también intervino y pagó sus deudas. Y da mucha rabia, pero todos estos esfuerzos de poco sirvieron, porque Emma continuó malgastando y acumulando nuevas deudas, hasta que al final tuvo que vender Merton. Esto ocurrió en 1810, justo el año en que su madre murió. Y aquí no acaba la mala suerte de Emma, porque 3 años más tarde fue encarcelada en una prisión para deudores en Londres, junto con su hija pobre, que incluso en la cárcel la acompañó. Unos cuantos amigos recaudaron fondos para liberarla, pero aún así siguió con los problemas financieros y con un montón de acreedores acechándola y acosándola. Con muchas dificultades, Emma logró obtener el dinero suficiente para escapar y esta vez huyó a Calais, en el norte de Francia. Y bueno, como siempre, acompañada por su hija Horatia, quien ahora ya tenía 13 años. En esta época ya la salud de Emma estaba seriamente afectada por la ictericia y finalmente murió allí, en Calais, el 15 de enero de 1815, en una cutre habitación de alquiler, acompañada hasta el último momento por su querida hija. Y así se apagó la vida de una mujer que pasó de no tener nada a tenerlo casi todo para volverlo a perder otra vez. Pues bien, espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Yo sin duda lo he hecho haciéndolo, así que ¿qué más se le puede pedir, no? Os mando un abrazo bien fuerte a todos y a todas y hasta muy pronto.